Buenas noches, ¿sí me escuchó? No me quedaron las carrilleras, compadre. Sí tenía toda la intención, pero no, hombre, me llegaban aquí, güey. Me quise poner las carrilleras y me llegaban aquí. Valió madre. Me iba a poner unos bigotes también, pero me calaban en la nariz y no iba a poder hablar a gusto. Buenas noches, ¿cómo están? Muchas gracias a los que nos están haciendo el favor de seguirnos. Antes de iniciar, para los que se van conectando, les había comentado en una publicación, vamos a regalar un vaso igualito a este. Es más, vamos a regalar este, no, no es cierto, este no porque ya está usado. Pero vamos a regalar un vasito igual, así igualito, con el logo de New System. A lo mejor, el logo sería grabado en láser, porque así en las calca, aunque es vinil y es de muy buena calidad, dura poco, o sea, como quiera se le cae. A lo mejor a los 2, 3 meses ya no va a traer o va a traer una rayita nomás, y luego se lo quieres quitar y resulta que se mancha todo. Entonces, ni mejor, preferiblemente lo vamos a grabar en láser, pero vamos a regalar uno por lo pronto. Si me animo y me hace efecto el café, pues ya vemos más adelante. Este, ¿Cuál es la temática? Más bien, ¿cuál es la dinámica para regalar el vaso? Todos los que compartan la transmisión, compártanla donde quieran, en modo público, lógicamente, para que la puedan ver los demás. Comparte la transmisión y etiquetas a dos personas. Comparte la transmisión, etiquetas a dos personas ahí en la publicación o en los comentarios de la transmisión. Comentamos, etiquetamos a dos personas, compartimos y estamos participando. Al final, vamos a ver todas las personas que se apuntaron a la rifa, por así decirlo, y vamos a sacar un ganador, ¿ok? Entonces va un vaso, este vasito, uno igual, este no. Le vamos a poner el logo de New System. Es más, no le vamos a poner el logo de New System, va sin publicidad. Le vamos a poner el nombre del que gane. En láser o a lo mejor en vinil. Si podemos en láser, nomás que nos tardaríamos un poquito más. El caso es que va un vaso de estos, de regalo el día de hoy en esta excelente noche. Bueno, me desvié mucho con el regalo, ya perdí mucho tiempo con el regalo. Buenas noches, yo creo que todos los que están siguiendo la transmisión me conocen. Soy Félix Soto, todos me dicen el padrino. Tengo un buen tiempo ya en mi Facebook, con el nombre del padrino, por razones que luego les platicaré. Es el nombre el nickname que estoy utilizando, ¿verdad? Desde días atrás traíamos ganas de entrarle a este tema. Como sabrán algunos de ustedes, una de mis especialidades de mi preparación académica pues, es la historia. Creo que sé algo del tema, que sé un poquito del tema de historia. Me gusta mucho. eh, y me ha gustado toda la vida investigar de este tema, de los diferentes hechos históricos, tanto de historia de México como historia universal. Me gusta más la historia de México, está como que más sabrosa, tiene más, más sabor, más, pues está llena de chisme, llena de dichos populares, de leyendas, de lo que la gente cuenta, y está más enriquecido, muy seguramente porque vivo en México, ¿verdad? Y me gusta más la historia de México. De historia universal también la sabemos, pero la idea el día de hoy es abordar un tema específicamente de la historia de México. No, no va a ser esto la idea es una transmisión, a ver cómo nos va. La idea es hacerlo una vez a la semana, pero el día de hoy es un tema específico, es el 20 de noviembre, el día de la Revolución. La fecha es el día de viernes, que por cierto es cumpleaños de mi esposa. Una felicitación por adelantado. Ya estamos preparando sus regalos. De hecho, ahorita van a tener a traerlo a ver si no llegan cuando esté ocupado porque no lo va a poder recibir y lo va a ver. Pero bueno, el día de hoy, como les decía, vamos a hablar de la Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana, pues mucha gente, yo creo que todos estamos enterados de que es un 20 de noviembre, de que se celebra un 20 de noviembre, y pues estamos acostumbrados desde la primaria a que
Pues que la asamblea y que los taquitos a vapor y que las gorditas y que se hace la kermés y que vístete al niño de Emiliano Zapata y que ponle bigotes y que el mío va de Francisco Villa y que mi hija va de Adelita y luego le andan poniendo un vestido de China poblana en vez de Adelita, pero bueno. Y luego se andan poniendo bigotes en la independencia, pero bueno, ese es otro tema. Entonces, pues yo creo que la mayoría de nosotros hemos escuchado de esa fecha. Es una de las efemérides que la mayoría de nosotros no sabemos. Normalmente, ocupamos, nos entrevistan en la calle y nos preguntan, a la madre, espérame tantito, Miss, denme un minuto, un minuto. Voy. No, pues está aquí yo. Ahí viene. Una disculpa es que me vinieron a traer el regalo de mi esposa y pues ni modo que saliera ahí a recibirlo, ¿verdad? Una disculpa, mil disculpas a todos. Corrí, ya me cansé, déjame le tomo el agua, un traguillo para agarrar aire. Ahora sí, volviendo al tema. Como les decía, pues de repente resulta que no hubo clases, ¿verdad? Hoy el lunes no hubo clases, hubo puente y te entrevistan y, oye, ¿qué se celebra? Ah, pues sepa la madre. ¿Quién sabe qué se celebrará? Eso es muy común y a mí me da mucha pena. Como maestro de historia, a mí me da mucha pena. Me da mucha pena que de repente los alumnos o los niños o los mismos papás de los niños no saben ni por qué no hubo clases. Entonces, aparte de eso, pues me gusta profundizar en los temas y yo creo que la fecha del 20 de noviembre pues es una etapa crucial en la historia de nuestro país. Y a veces a la gente le parece aburrida la historia o le parece que no sirve para nada enseñar historia, porque pues sienten que es un tema o es un asunto del pasado, ¿no? O sea, oye, pues es un asunto del pasado, es algo que ya sucedió, no tiene importancia y no se le da la importancia que se merece a veces en la escuela, en las clases. Pero bueno, eso no creo que lo vayamos a resolver el día de hoy aquí en un live, ¿verdad? Bueno, pues vamos a entrar en materia. Vamos a hablar de la independencia de México, ¿no es cierto? De la revolución mexicana. La revolución mexicana. Vamos a entrar en contexto. ¿Qué había antes? ¿Cómo se da la revolución? ¿Por qué se da? ¿Cuándo se da? Vamos a ubicarnos. Vamos a ubicarnos en el tiempo. Estamos hablando de finales del siglo XIX, inicios del siglo XX, con un presidente de nombre Porfirio Díaz, que todos lo conocemos muy seguramente. Un señor que de alguna manera, cuando llegó a presidente, llegó aborreciendo las injusticias, las reelecciones, el enriquecimiento de los hacendados, de los empresarios, de las pocas empresas o de las mineras, que era lo que había en ese tiempo en México. Pero como a muchos les sucede y como históricamente a nivel mundial las dictaduras se convierten o los gobiernos largos se convierten en dictadura y se convierten en gente que se enferma del poder, pues mi general Porfirio Díaz, se fue volviendo duro, a pesar de que su gobierno sirvió para pacificar el país, sirvió para que hubiera progreso,
hubo muchas empresas que prosperaron, se construyeron muchos caminos, se construyó gran parte de la línea del ferrocarril, de las vías del ferrocarril. Perdón, y fue un gobierno que de alguna manera fue ordenado y fue progresista. Se progresó mucho, se avanzó mucho, tanto económicamente el país creció, empezó a ser reconocido a nivel mundial, pero el problema fue que la clase rica se hizo mucho, muy rica y la clase humilde se hizo mucho más humilde. Esa fue una de las razones que empezó a generar el descontento. Jornadas de trabajo muy largas, hacendados muy abusivos, un pueblo muy maltratado por los dueños de las empresas, por los dueños de las minas. Y conforme avanzaba el gobierno en general, más duro se iba poniendo la cosa, y cuando empezaba a haber ciertos malestares, huelgas, intentos de huelga, intentos de protestas, intentos de modificar algo de la opresión que el pueblo mexicano estaba viviendo, eran reprimidas de manera muy, muy violenta. Eran reprimidas de manera violenta y esto generaba pues todavía más malestar. A pesar de eso, pues el pueblo aguantó al general Díaz en el gobierno, algo así como 31 años, más de 30 años, pero el general Díaz de alguna manera se adelanta o comete un error por ahí de un poquito antes de 1910. El general Díaz decide en uno de sus discursos más memorables a una, que en realidad es un discurso, pero fue dado a una entrevista a un medio estadounidense, al periodista que se llamaba, el nombre ya se me olvidó, lo apunté porque como no, mi inglés no es muy bueno, Krillman. Se le da la entrevista a Krillman y le dice en pocas palabras que México está listo para la democracia. México está listo. Yo, Porfirio Díaz, no quise dejar el poder porque iba a ser un desmadre otra vez, porque el país no estaba organizado, porque la gente no iba a poder contenerse y se iba a ser un mugrero. Entonces yo tuve, Porfirio Díaz, que sacrificarme y gobernar 30 años para darle forma a la República Mexicana, darle forma a mi país, pero ahora me voy a retirar de la política, me voy a retirar de la presidencia, porque ahora sí, México está listo para tener un proceso electoral, para tener nuevos candidatos y un nuevo presidente. Yo, Porfirio Díaz, ya no le voy a entrar. Eso fue lo que le dijo al señor en la entrevista. Y pues lógicamente, tantos años de espera, tantos años de que la multitud de políticos o de gente que se pudo haber involucrado en la política estaban deseosos, porque al final de cuentas todas las decisiones las tomaba Díaz, todas las decisiones iban por medio de Díaz. Entonces, si tú no eras cercano a Díaz, pues nunca podías aspirar a ser alcalde, nunca podías aspirar a ser gobernador, nunca podías aspirar a ningún cargo público. Todo estaba enfocado a las amistades o al círculo político o al círculo cercano del general Díaz, tanto a nivel federal como a nivel local. A Nuevo León llegaron gobernadores de la Ciudad de México mandados directamente por Porfirio Díaz, y a todos los estados era así. El presidente decidía todo. Entonces, durante el desarrollo económico de México hubo gente que creció económicamente hablando, empresarios que a lo mejor luego sus hijos empezaron a involucrarse o a querer involucrarse en la política y pues no había manera. No había por dónde. Empezaron a buscar estrategias para involucrarse en la vida pública y pues Díaz era tan cerrado que no lo permitía. Entonces, cuando declara Porfirio Díaz a James Krellman que va a dejar la presidencia, se hace el desmadre. Se hace el desmadre porque todo el mundo empieza, oye, se va a ir Díaz y ¿quién sigue? No, pues va a haber elecciones, Ya Díaz dijo que va a haber elecciones. Entonces la gente de Díaz pues no lo toma de la mejor manera porque dice, oye, güey, pues ya te vas, compadrito, pero pues a lo mejor seguía yo.
O sea, ¿por qué vas a convocar unas elecciones? ¿Por qué no mejor me das chance? ¿O por qué no me impulsas a mí, a tu compadre, a mi hijo, a un muchacho joven? No sé. Y no sucedió. Porfirio Díaz dice, no, 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 yo ya no quiero saber nada. Háganse garras ustedes. Pues empiezan a organizarse. Uno de ellos, de los que se empieza a organizar para esto, a ese momento Díaz ya tenía 79 años. Imagínense un presidente a cargo de un país tan grande como México con 79 años. Digo, yo no tengo nada en contra de la gente de esa edad, ni mucho menos. Pero es importante resaltar que muy seguramente sus capacidades y sus, ya no eran las mismas. ¿Verdad? Ya el señor ya andaba cansado, por no decirlo de otra manera, ya estaba cansado. Entonces, Díaz decide que ya se va y empieza el desmadre político, empieza la rebambaramba, a la efervescencia de toda la gente que quería participar. Y uno de ellos, pues un pelado muy rico de Coahuila, de nombre Francisco I. Madero. Al ratito platicamos qué significaba la I. Francisco I. Madero funda un partido, es un pelado de muchos billetes, y funda primero el Club Central Antirreeleccionista. El Club Central Antirreeleccionista, pues de entrada buscaba evitar que Díaz se arrepintiera, ¿verdad? Empezó a organizarse con la raza, que empezó como un club de amigos. Vamos a organizarnos, ¿por dónde le vamos a dar? No, pues que Madero sea el candidato, órale va. Madero va a ser el candidato. Y empieza una especie de campaña política. Lógicamente, hasta antes de esa fecha, en México había elecciones, pero siempre las ganaba Porfirio Díaz. Ni siquiera había quien se le pusiera enfrente, ni siquiera había candidatos. O sea, las reelecciones de Porfirio Díaz se puede decir que fueron por la vía legal, pero pues a final de cuentas, pues no había quien le pusiera ni un alto, ni quien se atreviera a decirle, oiga, mi general, pues esto no, otra vez, mi general, otra vez va a querer ser usted, cosas así, ni quien se atreviera porque él tenía total control tanto en el aparato gubernamental como en el ejército, como en todos lados. Y pues resulta que cuando Francisco Madero empieza a hacer su campaña, no había reglas, lógicamente, o sea, es decir, oye, pues vamos, como ahorita, ¿verdad? Que, oye, que la precampaña y que tanto dinero puedes gastar y bla, bla, bla. Eso no existía, pues no había INE, no había nada. Madero se agarra por la libre y pues resulta que mucha gente se identificó con su proyecto, ¿verdad? Y mucha gente empezó a ver de que, oye, pues fíjate que tienes razón. Empezó Madero a prometer. Pues dicen, prometer no empobrece. Y en tiempos de campaña, pues todo está bien barato. Oye, que yo quiero tierra y libertad les vamos a dar. Oye, se acercó con los campesinos. Oye, es que las jornadas son de 18 horas, van a ser de 6, compadre, o de 8, de 12, de 10. Van a ser menos. Oye, es que nos pagan bien poquito, pues les vamos a pagar más. Oye, se arrimó Alejandro Fernández, digo, Emiliano Zapata. Oye, pues es que acá en Oaxaca, pues mucha de mi gente no tiene tierra. Les vamos a repartir las tierras. Tú no te preocupes. Y empezó a acercársele mucha gente, lógicamente, ¿verdad? Porque pues con Porfirio Díaz no había ninguna oportunidad. Para esto, Porfirio Díaz dijo que él ya se iba. Porfirio Díaz ya había dicho que él ya no iba a continuar. Entonces Madero empieza a crecer a tal grado que pues le pegan en el ego a mi viejito Porfirio Díaz. Y Porfirio Díaz dice, ay, chica, espérame, ¿cómo que el pinche Madero ya se anda placeando? Andan como en caballo de hacienda el vato llegando a los pueblos, prometiendo todo, prometiendo lo que no va a poder lograr. ¿Tú crees que yo voy a dejar gobernar ese cabrón? ¿Tú crees que yo voy a dejar que ese güey sea candidato? Me va a desmadrar mi país, me va a desmadrar todos los 30 años que tengo yo poniéndolo en orden. Le está pidiendo cuenta, le está pidiendo opinión a todo el mundo. ¿Cuándo chingada se va a organizar? Preguntándoles a todos lo que quieren. Entonces Porfirio Díaz dice, ni madre, güey, voy otra vez. Y métanme ese cabrón al bote. Métanme a Madero al bote. Y lo metieron al bote. Lo detuvieron. Lo entambaron. Pero pues sabrá Dios dónde lo meterían, ¿no? Porque se les peló. Se les peló para Estados Unidos. Redactó el plan de San Luis. Y en ese mismo plan, pues volvía otra vez a incluir todas las chingaderas
o todas las promesas, todos los sueños guajiros que había originalmente prometido, ¿verdad? Incluye que, pues, que tierras, que libertad, que jornadas de menor horario, mejores sueldos, les vamos a quitar las tierras a los hacendados, se las vamos a repartir, bla, bla, bla. Un chingo de cosas que de antemano, yo no digo que estuvieran mal, pero que iba a ser muy complicado que pudiera lograr. Para esto, en ese mismo plan, que es el plan de San Luis, Madero convoca a levantarse en armas al pueblo el 20 de noviembre de 1910. Y en un principio como que la raza dijo, güey, ¿qué onda? Pues no iba a haber elecciones. No, pues sí hubo, pero volvió a ganar Díaz, güey. ¿Por qué? Pues porque Madero no participó, güey, nadie votó por él y se chingó y perdió. Lógicamente, la efervescencia ya era un chingo. Ya iba a ser muy complicado y fue algo que probablemente Porfirio Díaz no calculó, pues porque no había redes sociales, güey. No era como que Díaz se metía al Facebook y decía, oye, güey, mira, todos me están tirando, cabrón. Nadie me quiere, toda la raza está bien enojada, güey, porque me volví a reelegir y porque metí a Madero al bote. Pues no, eso no se percibía. No se dio cuenta hasta que se le hizo el mugrero. En Chihuahua se levantó Pascual Orozco, y Pascual Orozco ya encarrerados, pues se le unió Francisco Villa, que por cierto, Francisco Villa, pues tenemos muchas cosas que decir, seguramente tendríamos que hacer un podcast especial para él, un Facebook Live en el que tocáramos específicamente el tema de Francisco Villa, porque el pelado pues era un bandido, originalmente su carrera o su oficio era el de saquear, originalmente su nombre pues no era Francisco Villa, era Doroteo Arango, y hasta donde entiendo, o hasta donde la historia nos dice, el señor Francisco Villa pues recogió el nombre de Francisco Villa, o se cambia más bien el nombre de Francisco Villa, por una cuestión legal. Lo andaban persiguiendo, lo andaban correteando, y decide que se va a llamar ahora Francisco Villa. De Villa se dicen muchas cosas buenas, muchas cosas malas. Yo creo que de todos los héroes o de todos los personajes históricos se dicen muchas cosas. Yo en lo personal, lo que yo platico, que es a lo que quisiera yo llegar a la hora de alguna manera abordar los temas históricos que se pudieran llegar a abordar en esta transmisión, es que la historia es subjetiva. ¿Y qué quiere decir que la historia sea subjetiva? Que está sujeta principalmente a los puntos de vista de quienes la leemos o de quienes la vivimos. Es bien sencillo. Se pelea tu camarada con otro, y para ti ganó tu amigo, y para ti tu amigo hizo las cosas mejor, y para ti el que le puso una chinga fue tu amigo. Y para el amigo del otro que se peleó, pues a lo mejor el que perdió fue tu amigo. ¿Sí me explico? La historia se escribe en base a la interpretación y a los puntos de vista de los que la vivieron o de los que la estamos investigando. En este caso, pues yo no la viví, la he investigado, y en parte de lo que comento, de lo que comento de los hechos históricos que narro, pues va implícito mi punto de vista o mi opinión, ¿verdad? Pero en el caso específico de Francisco Villa, pues se dice y está comprobado que el vato llegaba a las haciendas y les daba una chinga, se robaba lo que había, saqueaba, quemaba los graneros, se robaba a las muchachas, era un desmadre. Y hay una leyendita ahí que dice que Francisco Villa llegaba a los poblados y cerraba las cantinas y abría escuelas. Y hubo un tiempo que se le dio así como que, no, güey, es que mi general Francisco Villa llegaba y cerraba las pinches cantinas, güey. Y el vato, aquí cantinas ya no hay en este pueblo. Vamos a abrir una escuela porque es lo que ocupan los niños, para que no anden luego como nosotros. La realidad, o lo que nos dicen otros textos históricos también, es que cerraba las chingadas cantinas para que no se les fueran al pedo la tropa. Porque la tropa se le iba al pedo y luego al día siguiente, cuando tocaba la hora de marchar o de organizarse para algún combate, pues andaban bien crudotes todos. Entonces, parte del por qué mi general Francisco Villa cerraba las cantinas era porque no quería que se le fuera la tropa al pedo, ¿verdad? Voy a hacer otra pausa para decirles que hoy vamos a regalar un vaso de estos. Vamos a regalar un vaso de estos para los que compartan la transmisión. Compartan por favor la transmisión y etiqueten a 3 personas. Etiqueten a 3 personas y les vamos a hacer la dinámica para regalar este vaso así como este. Un vasito así de estos, ¿ok? Para que por favor
compartan la transmisión y etiqueten a 3 personas. Gracias a la que me dijo que era Krillman, lo acabo de ver. Una disculpa, que ahora empiezan los chingazos. Le repito, compartan la transmisión para que participen, etiqueten a 3 personas y compartan la transmisión. Bueno, pues entonces en el norte dijimos que se levantó Pascual Orozco y Francisco Villa. Y se hizo un desmadre, güey. Llegaban reventando. En el sur, mi compadre Alejandro Fernández, Emiliano Zapata, del que por cierto también se dicen muchas cosas. Entre una de ellas que era gay y que era novio de un yerno de Porfirio Díaz. Pero bueno, no vamos a convertir este segmento, esta plática histórica en un programa de chismes, ¿verdad? Digo, si Emiliano Zapata era gay, pues es muy su problema, ¿verdad? Cada quien. Yo creo que la vida social y la vida personal de los héroes de la patria no tiene nada que ver con lo que lograron hacer en sus proezas históricas. Sí, perdón, me están corrigiendo. 2 personas. Comparte la transmisión y etiquetas a 2 personas, no a 3, a 2, a 2, a 2, a 2. Discúlpenme, sí me equivoqué. Me equivoqué, ya había dicho que 2. Compartes y etiquetas a 2 personas. Bien, entonces en el sur, Emiliano Zapata, pues volvió otra vez al desmadre. Se hizo el mugrero, se armaron los maderazos, como dijo un amigo mío, compañero, profe, se armaron los maderazos, se logró el cometido o lo que buscaba el plan de San Luis, que era hacer un desmadre. Y entonces Díaz dice, ay, güey, ya valió madre porque, pues de alguna manera lo que yo estuve evitando durante los 30 años de gobierno fue esto, güey. Ya se hizo un mugrero, ya se me levantaron en armas por acá, ya se me levantaron en armas por allá, ya va a empezar las empresas a llorar, que la gente no está yendo a jalar porque se nos fue a la bola, como le decían. Ya van a empezar los hacendados a hacerme la de bronca, porque no tienen peones, porque todos andan ya organizados para venirse a balacear gente. Ya me habló mi compadre, no me habló por teléfono porque no había teléfono, pero ya me llegó el correo y me dicen que me saquearon todas las haciendas de mis compadres, tal, y se hizo el mugrero, ¿verdad? Porfirio Díaz empieza a ver que ya valió madre y decide renunciar. Porfirio Díaz decide renunciar, decide entregar el país y exiliarse, es decir, irse a la chingada. Bueno, no, al que sí iba a ir a la chingada era otro, pero pues ganó, entonces no se fue. Mi compadre, mi general Porfirio Díaz, decide por el bien de México, así lo dijo él en una carta, búsquenla en Google, debe estar por ahí en Google la carta, muy bonita, muy emotiva, la verdad. Yo en lo personal soy admirador del mi general Porfirio Díaz, por eso le digo mi general. Yo soy admirador de él porque a pesar de que su gobierno en general fue un gobierno muy duro, también él digo, pues no tenía ninguna preparación. Pues para temas de política es probable que muchas de las cosas que haya hecho hayan sido por impulso, muchas de las órdenes que haya dado hayan sido porque se paniqueó y no supo cómo resolver los conflictos. No tengo idea, yo no soy quien para juzgarlo, pero mi general Porfirio Díaz, yo creo que es uno de los que, como dice el dicho, pudo haber muerto como héroe, porque Porfirio Díaz pudo haber muerto como héroe en la batalla de Puebla o en muchas otras batallas en las que sirvió al gobierno mexicano, pero vivió lo suficiente como para convertirse en tirano. Así le sucedió a mi general, que decidió un 31 de mayo de 1911 en el buque Ipiranga, decidió irse, exiliarse a París. Por cierto, hay una fotografía, búsquenla también en Google si tienen chance, donde hay infinidad de personas despidiéndolo, ¿eh? Un chingo de gente que lo fue a despedir. O sea, claro, a lo mejor era la clase política o la clase social que se benefició con su gobierno, o sea, para la madre. Pero de que la gente lo quería, pues al final mucha gente fue a despedirlo, ¿verdad? Compartan la transmisión, etiqueten a 2 personas y se van a ganar uno de estos. Bueno, y tú dices, bueno, güey, pues ya renunció Díaz, ya se fue. ¿Qué sigue? No, pues siguen las elecciones. Se nombra un presidente interino.
y se convoca elecciones, gana Francisco I. Madero. Francisco I. Madero queda de presidente, elecciones de a de veras, ahora sí, y como vicepresidente queda José María Pino Suárez. Sí, Pino Suárez, como la calle del centro. La calle grandota esa donde está McDonald's, esa se llama Pino Suárez por el vicepresidente que acompañó a Madero en esa fórmula. En ese tiempo éramos como en Estados Unidos, se votaba por presidente y vicepresidente, ¿verdad? Bueno, pues estos dos señorones llegan a la presidencia y tú dices, bueno, pues ya, güey, ya se fue Porfirio Díaz, ya llegó Madero, elegido por el pueblo en una elección legal, por así decirlo. Madero trae todos los ideales del pueblo, güey, hizo el plan de San Luis. El plan de San Luis dice que tierra para los jodidos, que mejores salarios, que jornadas de trabajo y condiciones de trabajo mejores. O sea, está con madre, güey. Ya chingamos. Ya llegó Madero, se va a componer todo. Ahí debería de haber terminado la Revolución Mexicana. ¿Por qué? Porque ya tumbaron a Díaz y se llegó a la situación de que hay un gobierno democrático, por así decirlo. Pues no es cierto, no es cierto. No es cierto porque desafortunadamente, pues habían sido muchos años de silencio, habían sido muchos años de no opinar, habían sido muchos años de represión. Mi general Porfirio Díaz no le preguntaba a nadie para mover un dedo. Él hacía lo que le daba su chingada gana y lo hacía y se chingó, ¿verdad? Resulta que con Madero, pues fue todo lo contrario, güey. A Madero se le quisieron trepar. Todos querían lo suyo primero. Güey, dijiste que las tierras, güey, dijiste que jornadas. Y luego, preocupados los hacendados. Oiga, señor presidente, ¿y cómo lo voy a hacer yo para pagarle el doble a estos cabrones? Pues si la hacienda quedó bien jodida por todas las batallas, ¿cómo le voy a hacer? Y empezó el problema. Porque, pues digo, Madero, aunque creía en la magia, pues no era mago, güey. Madero no era mago, o sea, iba a estar bien cabrón. Y el problema principal, por cierto, Madero creía en la magia. Y Madero, bueno, al rato hablamos de eso. Déjame, primero terminamos el tema serio y luego ya nos metemos en chicharronerías. Ocupaba lana, porque para todo se ocupa lana. Para corregir el desmadre que habían hecho las batallas, para indemnizar hacendados, para repartir tierras, pues no era quitárselas, era a lo mejor comprárselas y luego repartirlas entre la raza, no sé. Estaba complicado, ¿verdad? Total, que Madero tuvo que empezar a acercarse con todas las clases políticas y empezar a pactar, pues con empresarios, con las mineras, con la empresa, bueno, la empresa todavía, la de ferrocarriles todavía era nacional, con los hacendados, con políticos del régimen anterior, con gobernadores que habían quedado del régimen anterior, porque pues Porfirio Díaz era el que los ponía a todos, por lógica todos los gobernadores estaban o eran gente de Porfirio Díaz. Y como se dice vulgarmente, pues ahí fue donde la puerca torció el rabo. Ahí fue donde la marrana torció el rabo. Los revolucionarios, los pesados, dígase Porfirio, perdón, dígase Emiliano Zapata, dígase Francisco Villa, etcétera, etcétera, pues como que no estaban muy contentos, como que decían, oye, ¿y por qué Madero anda negociando con los hacendados? Pues si son los que se las hicimos de pedo. Pues si con ellos nos peleamos para tumbar a Díaz, ¿cómo que ahora, oiga, vente para acá y los trae abrazados y la chingada? Pues ¿de qué se trata? El principal impulsor del gobierno o de las revueltas hacia Madero fue Emiliano Zapata. Emiliano Zapata publica un plan que, por cierto, ¿cómo hay planes? Todo el pinche, desde que sale Benito Juárez hasta cuando se acaba la revolución, hay un chingo de planes. Este fue el plan de Ayala, en el que quería tumbar a Francisco y Madero. O sea, Emiliano Zapata quería tumbar a Madero, traía otro gallo y quería poner a otra persona en las elecciones. Quería volver a convocar elecciones para poner a otra persona. Y pues aparte de eso, agrégale que había mucha gente, entre ellos los gobernadores que había puesto Porfirio Díaz, pues que no estaban contentos con Madero, porque de entrada muchos de los privilegios que tenían pues empresarios, hacendados, gobernadores o funcionarios del gobierno pues los iban a perder.
y lógicamente pues andaban buscando la manera de no perderlo. Otro de ellos, uno de los que más fuerte estuvo en contra de Francisco Madero, pues fue nuestro héroe estatal, don Bernardo Reyes. Don Bernardo Reyes encabezó una rebelión en contra de Francisco y Madero y se aplacó la cosa, o lo aplacaron, mejor dicho, y lo metieron al bote. Esa rebelión, yo creo que ahí, esa rebelión y la de Emiliano Zapata hace ver, tanto a nivel internacional, porque se metieron los chingados gringos, tanto a nivel local, que Madero estaba muy débil en la presidencia, que no tenía ya el apoyo del pueblo. Entonces, se organiza gente de don Bernardo Reyes para sacarlo del bote y para tumbar a Madero. Quisieron generar un golpe de estado en contra de Madero. Esto, la gente de don Bernardo Reyes. Don Bernardo Reyes, sí, el que tenemos nosotros en la explanada de los héroes sepultado como un héroe del estado, estaba en contra de Francisco y Madero. Y toda la intención de él era derrocarlo como presidente. Digo nomás para que sepan, ¿verdad? No estoy hablando mal de nuestros héroes locales, nomás estoy puntualizando. Oye, pues se hace el desmadre, se viene la guerrilla otra vez. Madero le confía la defensa o le confía la apaciguada de esa gente, de esa guerrilla, a el borrachito Victoriano Huerta. Porque era bien pedote, no agraviando. A don Victoriano Huerta. Don Victoriano Huerta, pues, era bien picudo. Y aparte siempre fue gente de Porfirio Díaz. Siempre fue gente de Porfirio Díaz y aprovechó que Madero le tenía confianza para traicionarlo. Lo traiciona, esto apoyado por el gobierno estadounidense, porque pues el gobierno estadounidense empezó a ver que había pedo. O sea, el gobierno estadounidense tenía mucha lana metida en México y durante los 30 años de Díaz pues habían ganado lana a sus empresas. A toda madre, porque 30 años de paz, sin pagar impuestos, sin pagar buenos sueldos, todo estaba con madre. Otro bronco, dice, todo estaba con madre para el gobierno de Estados Unidos y para las empresas extranjeras, sobre todo las de Estados Unidos. Entonces ven que con Madero se va a hacer un mugrero y dicen, no, güey, chíngalo. Apoyan a Victoriano Huerta en una idea loca que alguien le metió en la cabeza de dar un golpe de estado. Es decir, se dio un golpe de estado dentro de otro golpe de estado. Don Bernardo Reyes quería dar un golpe de estado y Madero manda a Victoriano Huerta a apaciguar ese golpe de estado y resulta que Victoriano Huerta termina dando el golpe de estado en contra de Madero. Encarcela a Francisco y Madero y a Pino Suárez, los hacen firmar la renuncia, así como una empresa que yo conozco que te hacían firmar la renuncia sin fecha. No la empresa, algunos de los gerentes de ahí. No voy a decir cuál. Pues le hicieron firmar la renuncia y después los mataron. Mataron a Francisco y Madero, mataron a su hermano, mataron al vicepresidente y el gobierno de Estados Unidos apoyó a la presidencia de Victoriano Huerta. Ese hecho se le conoce como la decena trágica. Fueron 10 días en el que la decena trágica, no docena trágica. La docena trágica fueron los 12 tamales que me chingué anoche estando a dieta. Esta es decena trágica. En la decena trágica los hicieron firmar su renuncia y los mataron. Fueron 10 días violentos, 10 días muy complicados en los que el general Bernardo Reyes quiso dar el golpe de estado que terminó costándole la vida. Lo mataron, se lo chingaron. Una ráfaga de metrallas se lo echó. Y pues ahí se hizo otro desmadre. Ahí podemos hablar de una segunda etapa de la Revolución Mexicana, porque otra vez todos los líderes revolucionarios, villistas, orozquistas, obregonistas, zapatistas, carrancistas, o más bien se juntaron todos en torno a Venustiano Carranza, y Venustiano Carranza organiza ese ejército en contra de Victoriano Huerta,
que a final de cuentas, pues Victoriano Huerta es un usurpador de la presidencia, ¿verdad? Y se hace el desmadre, otra vez saqueos, otra vez batallas, gobierno contra guerrilla, y se hizo un mugrero otra vez. Entonces, lo que comenzó como el intento de derrocar a don Porfirio Díaz, ya ahorita ya llevamos 3 pleitos más, 2 pleitos más, mejor dicho. Realmente, aunque costó muchas vidas, pues no tuvimos gran problema. No tuvieron los líderes revolucionarios gran problema para tumbar a Victoriano Huerta, porque no, pues ni caía bien el vato, había llegado de manera violenta, no todo el ejército lo apoyaba, era bien borracho y tomaba decisiones por anca la madre. Entonces no fue complicado. No fue complicado para el país o para los guerrilleros tumbar a Victoriano Huerta de la presidencia. Y dices tú, oye, pues ya quitamos a Victoriano Huerta. Con madre, güey. ¿Se acaba la bronca? Pues sí, ya se acabó la bronca. Ya chingamos. Ya se acabó el conflicto, ¿verdad? Ahora sí, los líderes revolucionarios. Pues ¿quién va a gobernar? Pues ya mataron a mi compadre Madero. Victoriano Huerta ya lo tumbamos. Y dice Carranza, güey, pues yo los organicé. ¿Cómo ven? Pues yo mero, ¿no? Villistas y zapatistas no quisieron. Dijeron, no, güey, ¿por qué tú? ¿Por qué tú? Mejor mi compadre Eulalio Gutiérrez Piporro. Digo, no, Eulalio Gutiérrez. Ellos traían otro gallo. Tanto Díaz como, tanto Emiliano Zapata como Villa, pues nunca aspiraron ellos a ser presidentes, pero tenían amistades mejor preparadas que hicieron impulsar para que pudieran ocupar la presidencia. Y sí, o sea, tenían razón. Dice, oye, espérame, Carranza, pues si ya te echamos la mano, güey, o nos echamos la mano todos, ya tumbamos al usurpador, pero ahora pues vamos a organizarnos, güey, a ver quién va a gobernar. ¿Por qué vas a gobernar tú? Pausa comercial. Comparta la transmisión y etiquete a 2 personas y van a entrar a la rifa para un vasito de estos. Nomás uno porque ya me lo acabamos. Vamos a leer unos comentarios antes de irnos, antes de terminar. Nos falta todavía. Dice que Madero era fiel seguidor del niño Fidencio, sí, cierto. Dice, mis estimados historiadores, como Broso, que estoy hablando de la Revolución Mexicana como Broso. Sí, la verdad sí, me gusta mucho el estilo de Broso y sí, he hecho otras parodias de él. No parodias vestido de Broso, pero sí he comentado algunos hechos históricos, algo así como el estilo de Broso, sí es cierto. Hablamos de borrachos y dijeron que no hablara mal de Calderón. No, mis respetos para mi presidente. Bueno, pues se armó una convención en Aguascalientes y como a veces sucede, pues en lugar de arreglarse quedaron peor. Se hizo el desmadre, Carranza se declara presidente, un grupo de los revolucionarios estaba a favor de él y lo declaran presidente, lo ponen como presidente y Zapata y Villa dicen, ni madre, güey, tú no vas. Ya Carranza con el cargo de presidente se le hace el desmadre porque ahora Zapata y Villa empiezan a luchar en contra de su gobierno. ¿Por qué? Porque no querían o no les gustaba la idea o las ideas que Carranza traía. Carranza les avienta, dice la maestra Claudia Valtierra, en conclusión, todos eran bien borrachos. Sí, la verdad, sí, todos eran bien borrachos. Pues es que imagínense para andar entre el monte luchando a la madrugada sin dormir, sin bañar y luego sin pistear. Pues está cabrón, está complicado. Todos los soldados se hacían bien borrachos. Y pues Obregón, Carranza comisiona a Álvaro Obregón para que apacigüe, para que haga que le bajen a sus ánimos tanto Zapata como Villa, y lo logra, le da una chinga a Zapata y le da otra chinga a Villa. A los dos los termina por aplacar. Para esto Carranza se había tenido que pelar para Veracruz porque lo traían de la cola también, se le andaba haciendo bolas el engrudo. Y una vez que Villa y Zapata se rinden, ahí no los matan,
tanto Villa como Zapata quedan vivos, rendidos, entregan las armas. Hay un video muy bonito, muy emotivo, no está bonito, está emotivo, da cosa. Creo que habla Ignacio López Tarso y estaba en los antiguos videos de la finadita enciclomedia. Igual si lo buscan en YouTube, muy probablemente se llama La rendición de Villa. Es un video como de 3 minutos que te platica cómo fue la rendición de Villa. Villa se rinde, le dan una hacienda y se va a vivir a su hacienda y ahí se termina el conflicto revolucionario, ahí le baja Villa a las revoluciones, ahora sí como se dice, y se acabó. Ahí termina Villa con ese conflicto. Zapata igual, después, ya mucho después de la revolución, se lo chingan a los dos, matan a Villa y matan a Zapata, pero yo creo que eso ya no es parte del mismo proceso. Ya tendríamos que hablar de otros temas, ya tendríamos que hablar del institucionalismo, tendríamos que hablar de la fundación del PRI y todo eso, pero no nos vamos a meter todavía a eso. Yo siento, aunque algunos, incluso en la mañana escuchaba la clase que le dieron a mi niña del kinder de cuándo termina la revolución o cuándo se puede decir que la revolución fue hasta esta fecha. Algunos dicen, la mayoría, que la revolución termina con la candidatura o con el nombramiento de Carranza como presidente. ¿Por qué? Porque aunque Villa y Zapata no estuvieron de acuerdo y siguieron en problemados, la batalla de Celaya, donde el grano de oro, no fue el grano de oro, sí, hay un caballo que salvó a Villa de las balas de Obregón en Celaya, no recuerdo el nombre, ahorita me acuerdo. 7 leguas, el 7 leguas era un caballo que Villa más estimaba, dice el corrido. Entonces ahí se termina. Mucha gente dice, para no entrar en detalles, que la revolución termina cuando Carranza se hace presidente y ahí se termina ya el proceso de la revolución mexicana. Pero yo en lo personal considero que el verdadero conflicto termina cuando Villa y Zapata se rinden, ¿verdad? Bueno, termina en cuanto a la guerra, pero de alguna manera los ideales revolucionarios quedan plasmados en la Constitución de 1917. Obregón es comisionado por Carranza para cabildear y para redactar esa nueva Constitución. De lo que yo he leído, prácticamente él fue el que se aventó la Constitución. Él fue el que estuvo diciendo esto sí, esto no, táchela aquí, bórrala acá, total. En esa Constitución, la que nos rige actualmente, que es la de 1917, que ya está más parchada que nada, probablemente no se necesita otra Constitución porque se ha venido actualizando y para eso tenemos los diputados y los senadores mejor pagados del mundo para que sigan modificando nuestras leyes a como nuestro pueblo las necesita. Un saludo para nuestro senador, que ya no es senador, ya pidió licencia, mi compadre Samuel. Y pues ahí en la revolución, digo, como todos sabemos, en la Constitución, perdón, como todos sabemos, se resaltan 3 artículos. Siempre en las asambleas, cuando se habla de la Constitución, se habla del artículo 3º, que es el referente a la educación, el 27 y el 123, del trabajo y del cotorreo ese del suelo y de que el petróleo es de México y que sí te lo vendo pero más caro y que el petróleo es mío pero tú lo trabajas y tú lo vendes, bla bla bla, todo eso, todos los asegúnes que implica que el petróleo y los no hidrocarburos, los minerales del subsuelo son de la nación, todo eso, las jornadas de 8 horas, el séptimo día, no, es una religión. El séptimo día es una religión. El día de descanso, todo ese rollo quedó plasmado ahí en la revolución de 1917. Y ahí es donde prácticamente para mí termina la Revolución Mexicana. Para efectos de temporalidad, yo creo que ahí se puede decir que con
promulgación de la Constitución el 5 de febrero de 1917, pues ahí se termina el conflicto revolucionario, ¿verdad? Pero pues hay muchas otras cosas que platicar dentro del mismo conflicto. Eso que hicimos ahorita o eso que hice yo fue darle de manera general un panorama para que todos ustedes refrescaran todas esas efemérides que traían perdidas en la memoria, porque muchos, yo sé que ni han hecho honores en toda su vida, ya ni en la escuela estamos haciendo, pues más no estamos yendo ni a la escuela, hombre. Pero sí, eso fue de alguna manera el tema principal o la situación principal del conflicto revolucionario, eso que yo les comento. Sí, quiero volver a resaltar que hay muchísimas historias y muchísimas anécdotas y muchísimas leyendas que se tejen en medio de este proceso de cambios en México. De ahí nace el corrido, el tan maltratado género del corrido mexicano, que a final de cuentas, aunque se critique a los corridos actuales, digo, no, a los corridos tumbados sí no valen madre, eso sí no. Pero los corridos actuales, llámese narcocorridos, llámese, ya están sacando corridos hasta en hip hop, siguen manteniendo su esencia. ¿Y cuál es la esencia del corrido que nació junto con la revolución? Pues hablar de lo que pasa en el pueblo, ¿no? Comunicar de alguna manera lo que pasa en el pueblo. Desafortunadamente, pues ahorita lo que pasa, pues es un chingo de narcotráfico y un chingo de cárteles y de malandros y de cosas así. Bueno, pues ni modo, es de lo que el corrido tiene que hablar, porque a final de cuentas, pues es lo que se vive, ¿no? El corrido nació hablando de lo que el pueblo vive y sigue hablando de lo que el pueblo vive. Desafortunadamente, lo que el pueblo vive ahora, pues es muy distinto a lo que vivía en 1910 cuando se cantaron los primeros corridos, ¿verdad? Bueno, pues ahora esto sí lo voy a dar un poquito leído porque no me lo sé de memoria, pero son algunos datos curiosos de la independencia de México. Algunos están medio X, otros están medio raros, otros están medio ñoños, no están muy, pero algunos sí están muy novedosos, ¿verdad? Por ejemplo, a Francisco Madero, porque estaba chaparrito, le decían pingüica, no sé qué chingados quiere decir pingüica, si alguno de ustedes sabe, ahí por favor, me lo, me lo escribe. Dice mi compadre Aarón Moreno que Porfirio Díaz sí estaba letrado, sí. Sí, no, yo no dije que fuera un ignorante. Yo lo que dije fue que muy seguramente a la hora de tomar decisiones, por su carácter, porque fue un militar muy recio, porque tuvo muchas batallas, pudo haber tomado decisiones muy abruptas o decisiones muy rígidas por su manera de ser o por su falta de preparación, no tanto académica, sino a lo mejor su falta de preparación para el manejo de las emociones, compadre. Sí, o sea, porque digo, cuando mandó matar a los indios de Sonora y ese tipo de cosas, pues a lo mejor no había qué hacer, ¿verdad? Por eso lo hizo, entre otras malas decisiones que pudo haber tomado. Pero sí, en general estaba preparado. El presidente Madero le decían pingüica y dice lo que nos comentaban ahorita, al presidente Madero le apasionaba el espiritismo. Esta afición le vino después de la muerte accidental de su hermano. Los medios, algunos medios grillescos, lo llamaban el loco que se comunica con los muertos. Y sí, sí hay mucho de eso. Incluso se dice que Madero sostenía que él platicaba con Benito Juárez. Échense esa. El vato decía, yo en mis sesiones con mi medium mensa, con mi medium platico con Porfirio Díaz. Perdón, con Porfirio Díaz. Con Benito Juárez. Y Benito me dice, dale por aquí, dale por acá. Es más, hay quien dice que Benito Juárez le aconsejó dejar a Victoriano Huerta a cargo de las fuerzas federales, ¿verdad? Es cierto. Dice mi compadre Aarón Moreno Ávila que el 7 leguas no era un caballo, era una yegua. Tiene razón. Tiene razón, nomás que como me acordé del corrido, y como dice el corrido, 7 leguas el caballo que Villa más estimaba, lo dije así, pero es verdad. Yo siempre me he confundido porque hay dos caballos muy queridos de Pancho Villa. Uno fue el 7 leguas y el otro era el Grano de Oro. Y de repente se me olvida cuál de los dos es yegua. Pero sí, el 7 leguas era una yegua. Tienes razón, compadre, gracias. Otro dato interesante es que la Adelita
La Adelita yo creo que fue, o es hasta el día de hoy, una de las canciones más representativas de la revolución. La Adelita y La Cucaracha, son las canciones que tú la oyes y dices, ah, de revolución. O sea, no hay para dónde. Bueno, a menos que la oigas con Amy Quintanilla, ¿verdad? Que la acaba de grabar hace como 10 años el vato y creo que hasta la registró. Ahí sí, pues ya no suena tan revolución. Pero normalmente con el que la escuches, tú la oyes, ya, Adelita, ah, revolución. Bueno, pues la Adelita fue compuesta por el sargento Antonio Gil del Río. Se la llevaba de serenata a una enfermera que se llamaba Adela Valverde, perdón, Velarde, en Gómez Palacio, Durango, de allá de mis paisanos. Bueno, yo no soy de Durango, mi familia es de Durango. Otro dato curioso que se dio durante la revolución es que México tiene el récord del cargo presidencial más corto del mundo. Pedro José Domingo, de la Calzada Manuel María Lascurain Paredes, así se llamaba el vato, ¿eh? Gobernó México del 19 de febrero de 1913 de las 5:15 a las 18 horas. Es decir, de las 5:15 a las 6 de la tarde. 45 minutos, compadre. 45 minutos. Me duraron más las espinilleras que me regaló don Fermín. Es que esa historia, luego se las platico. Me regalaron unas espinilleras. Llegué al campo de fútbol, tan no acababa el primer tiempo, ya me las habían robado. Como estaba sentado en la banca, las puse en un lado y se las chingaron. Siempre que leo ese dato, me acuerdo de que mis espinilleras duraron 43 minutos, lo mismo que el presidente 45 minutos, lo mismo que el presidente. Renunció a su cargo para cederlo a Victoriano Huerta cuando el golpe de Estado. Yo creo que todos hemos escuchado el lema Tierra y Libertad. Generalmente ese lema se le adjudica a Emiliano Zapata. Pues en realidad el autor es el revolucionario ruso Alexander Herzen, ¿verdad? Qué raro, pues en México somos bien originales para todo. Yo con mi Nike de Chinconcuá, ay, acá está. Somos bien originales, nosotros nunca nos andamos pirateando nada. Y otra frase célebre, sufragio efectivo, no reelección. Todos pensamos que es de Francisco y Madero, en realidad es de Porfirio Díaz, compadre. Muy seguramente Madero conocía la historia y se las quería aplicar, compadre, tú la usaste en la revolución de Tuxtepec, cuando en 1871 se levantó en armas en contra de la reelección de Benito Juárez. Y otro dato, pues, de los más tristemente célebres o que de alguna manera te dan medio orgullo, ¿verdad? Es que solamente conocemos pocos que se han atrevido a invadir Estados Unidos, entre ellos Al Qaeda, los japoneses en Pearl Harbor, y mi general Francisco Villa ha sido el único de los únicos que ha atacado a Estados Unidos. Villa no solo atacó, también lo invadió como unas 10 horas. El ataque se llevó a cabo el 9 de marzo de 1916 a la ciudad de Columbus, Nuevo México, y fue porque le vendieron balas que no eran balas. Le vendieron balas de salva y se enojó y los invadió. Y pues ya después viene la cancioncita esa que también está muy padre y a mí me gusta mucho. Así como que te sientes orgulloso. Se llama La Persecución de Villa. Cuando puedan, búsquenla, ahí está en YouTube. Dice Patria México, febrero 26, dejó Carranza pasar americanos, los dejó ingresar al ejército estadounidense a buscar a Villa por toda la nación. No lo encontraron, no lo agarraron. Incluso hay leyendas que dicen que Villa hizo que agarró unos trapos y les pintó rayas como si fueran banderas de Estados Unidos. Habían entrado aeroplanos estadounidenses y bajaron y era Villa y les quitó los aviones. Son de los datos que no están así como que 100% comprobados, ¿verdad? Se dicen muchas cosas dentro de los corridos, dentro de las canciones, pero es otro dato. Y otro dato también dice que las mujeres tuvieron un papel sumamente activo e importante en este episodio del país. Las soldaderas fueron espías, sí, tipo Matajari, la chingada. Traficaban con armas, además de alimentar y cuidar a los enfermos.
Una de las principales obras realizadas, este es otro dato, por Porfirio Díaz. Una de las principales obras realizadas por Porfirio Díaz fue la gran línea de ferrocarril, que desafortunada o tristemente para él, pues fue el principal medio de movimiento de los líderes revolucionarios, ¿verdad? Otra cosa, todos creemos que la revolución inició, como yo lo comenté al inicio, válgame la redundancia, con miles y miles de mexicanos levantados, indignados y levantados en armas. Pues no, después de que Madero redactó el plan de San Luis, en San Antonio, Texas, el 5 de octubre, bla, 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 viene el inicio, que por cierto yo creo que no hay en la historia un hecho histórico parecido. Madero publica el plan de San Luis y lo publica dando a conocer la fecha y la hora en la que se va a levantar en armas. O sea, él no anduvo como los de la independencia que andaban escondidas diciendo que tal fecha, no, mejor tal fecha. No, no, este güey publicó. Haz de cuenta que tú le pones en Facebook: hoy a las 10 de la noche voy a ir a la casa de Panchito a pedirle las ventanas. Así de pantalones Madero, ¿eh? Publicó el día, la hora, la fecha y todo el pedo. Se supone que había citado 400 personas para que llegaran a acompañarlo a ese inicio simbólico de guerra, de revolución, pero creo que llegaron como 10. Llegaron no más de 10 personas. Ya después, digo, pues se fue alimentando el descontento y creció el movimiento, ¿verdad? Pero originalmente se le presentaron, de los 400 que había citado, fueron como 10. Así como la quinceañera de un camarada que invitó a 200 y fueron 20. Bueno, al que se le quedaron mesas solas, algo así. ¿Cómo le hacen, güey? Esos que no va la gente a sus fiestas. Yo hago un huevo con chorizo y se me hace un desmadre. Se viene toda la familia. Pues que nomás en la familia somos 10. Ya mero nos vamos, pero les recuerdo que hay que compartir la transmisión y etiquetar a 3 personas. Y de ahí vamos a sacar un ganador para un vaso igualito a este, sin el logo de New System, pero con su nombre grabado en láser. Va a decir aquí abajito el podcast del padrino. No es cierto, no tiene ni nombre esto. Pero bueno, compartan la transmisión. Y tenemos más datos curiosos de la revolución. Otro dato, no es un dato curioso, pero sí es un dato raro, es un dato que no ha podido quedar claro hasta el día de hoy, es que el segundo nombre de Francisco y Madero. Francisco y Madero. Hay raza, tristemente, al día de hoy, que cree que Francisco es uno y Madero es otro, porque es Francisco y Madero, así como Hidalgo y Costilla. Pues no, güey, es el mismo pelado, pero se llamaba Francisco y puntito Madero. ¿Por qué? Sepa la madre. O sea, yo no entiendo. Bueno, sí lo entiendo porque tengo una conocida que también se llama así, el nombre, y luego una I, y luego el apellido. No sabemos por qué, cada quien su rollo. Pero en este caso, el cotorreo de Madero era que no teníamos claro, al día de hoy, no tenemos claro si se llama, si la I de Francisco es Ignacio o Indalecio. Durante mucho tiempo se dijo que era Indalecio. Mis maestros a mí en la primaria me dijeron que era Indalecio. Muy seguramente sus maestros también les dijeron que era Indalecio. Pero tiene desde el 2000, como desde el 2004, no, 2006, que en las Wikipedia, no es Wikipedia, en la Encarta, la enciclopedia Encarta empezó a publicar la biografía de Francisco y Madero como Francisco Ignacio Madero. Y entonces ahí se hizo el desmadre. Porque, digo, Encarta, pues es era, ya hace más que ya ni existe, pero cuando antes que no era tan común el internet, pues Encarta era una enciclopedia muy pesada, una enciclopedia muy chingona. Y pues no podías desconfiar de Encarta, güey. Si Encarta dice que era Francisco Ignacio, era Francisco Ignacio y se chingó. Entonces empezaron más historiadores a escarbarle al tema y resulta que no había pruebas hasta que alguien en algún documento publicó que la fe de bautismo de Francisco y Madero dice
Francisco Ignacio Madero. Yo, sinceramente, creo que pudo haber sido más Indalecio. Era como que más común, ¿no? En ese tiempo. Como que Ignacio no era un nombre tan común. O díganme ustedes cuántos Ignacios hay en la historia. De hecho, Ignacio no es un nombre muy común. Pero pues quién sabe, la verdad es que al día de hoy reconocido está, casi reconocido. Todavía hay historiadores que se aferran a que es Indalecio. La mayoría de las personas dicen que, o la mayoría de los historiadores ya reconocen que era Francisco Ignacio Madero. Otro dato es que Zapata dice, ¿Zapata era un campesino pobre? No, señor. Zapata nunca fue un campesino pobre. Zapata era una persona con una posición económica buena, tenía muy buenos gustos, caballos muy finos, le gustaba la comida francesa y el coñac. Y dicen que le gustaba el yerno de Porfirio Díaz, pero pues eso no sé, ¿verdad? Este, sabrá Dios. Creo que ya se me acabaron. Ah, el millón de muertes. Dicen, algunos historiadores decían, es que este es un tema bien cabrón, porque hasta hace algunos años la historia estaba muy cerrada a lo que decían los libros de la historia de la escuela. La historia patria, como le decían en aquellos años, estaba enfocada a crear una conciencia nacional, a enaltecer al patriotismo, a, como hay un programa ahorita que dice Aprendiendo a Amar a México. Bueno, eso era lo que buscaba la historia. Claro, el programa no tiene ese enfoque, ¿eh? El programa no tiene nada que ver con ese enfoque, al contrario, está muy padre porque te enseña lugares bonitos de México y sitios turísticos y bla, 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 está chingón. Yo lo que digo es que de eso se trataba la historia. En los años en los que ustedes y yo, muy seguramente, y años para atrás, estuvimos en la primaria, la historia buscaba convencerte de que éramos bien chingones, de que la vida nos había tratado mal, pero que en realidad veníamos resurgiendo, que por ejemplo, entre muchas otras cosas, lo de los niños héroes, muchos hechos históricos que no están completamente claros y que alimentaban ese fervor patriótico, ¿verdad? Entre ellos se incluía que en la revolución hubo 1 millón de muertes, que hubo 1 millón de vidas perdidas, cuando en realidad hubo otros hechos que generaron más o menos otra cantidad importante de muertes y que al final, depurando las listas de defunciones, que no se puede al 100% porque todo ese tiempo la gran mayoría de las defunciones las tomaba a veces hasta el padrecito de la iglesia, o sea, no existían datos, ¿cómo les diré? Oficiales, no había un registro civil 100% establecido, aunque ya estaba gestándose, pues prácticamente las defunciones se daban cuenta porque el padrecito le había ido a dar los santos óleos al que se había muerto, pero si se moría en otro lado y no lo veía nadie, pues nadie se enteraba, ¿verdad? Nomás la familia lo enterraba y ya. Y bueno, se dice que en realidad en la revolución hubo solamente 100,000 muertes. Bueno, lo de Madero, que querían presidente más allá. Ah, bueno, otro dato que me pareció muy interesante es que José María Pino Suárez era un presidente, vicepresidente, que era poeta, escribía, busquen por ahí en YouTube, hay, hay muchos, algunos poemas de él que se puedan encontrar. Si no los encuentran, me hablan. Otro dato muy, muy interesante que me pareció a mí es que Jack London, el autor de Colmillo Blanco, sí, la película, bueno, fue un libro, ¿verdad? Que luego se hizo película. Era un periodista, él anduvo en México cubriendo la revolución mexicana. Este, mm,
Durante la etapa de la revolución privó la inestabilidad política en México. Esto se reflejó en el número de presidentes. De 1911 a 1940, México tuvo 16 presidentes. Era lo que comentaba, de los 30 años de Porfirio Díaz reinó la paz, una paz forzada, una estabilidad rígida, dura, complicada para la gente, pero paz al final de cuentas. Y después, decía mi general Porfirio Díaz, Madero soltó al tigre, se hizo un desmadre, y pues le costó al país mucho, le costó mucho levantarse. Yo creo que hay gente que critica a nuestro país, nosotros mismos como mexicanos somos muy dados a criticar a nuestro país, a nuestros logros, cuando si analizamos poquito la historia, pues venimos de una madriza, güey. O sea, venimos de la chinga de habernos independizado de los españoles, que por cierto no nos han pedido disculpas. Pues no nos van a pedir disculpas, güey. ¿Cómo nos van a pedir disculpas los españoles por conquistarnos si no nos conquistaron a nosotros? Si nosotros somos una mezcla de españoles y de indígenas, tendrían que pedirle disculpas a Huitzilopochtli o a, no sé, a Moctezuma y Luis Camina o la chingada. A mí no, porque hablo español. Pero bueno, ese es otro tema. Decía que sucede la independencia y empezamos de ceros, con un gobierno todo jodido, sin lana, con guerrillas, con chingo de huérfanos, con gente abandonada, gente que vive en la calle, un chingo de bandoleros que eran del ejército de la independencia y luego se quedaron sin chamba porque se vino la paz. Y luego vienen otros conflictos, la invasión de Francia y la madre. Y luego ya cuando parecía que con Porfirio Díaz la cosa se estaba componiendo y empezaba México a progresar, pues la gente estaba descontenta y se viene la chinga de la revolución y vuelve a empezar otra vez con la industria de chagarras, las minas abandonadas, los trabajadores, pues no había hombres porque se murieron todos en la guerra, chingo de huérfanos, otra vez, o sea, otra vez, yo recuerdo que mi padre nos platicaba, él era como del treinta y tantos, del 40 por ahí, dice que fue una etapa bien complicada, donde no había agricultura, donde no había apoyo, donde no había ni madres. Dice, eran años, güey, donde verdaderamente la gente no tenía que comer. Probablemente al día de hoy en México exista zonas donde la cosa esté así de complicada, pero en ese tiempo era general. Entonces yo creo que como mexicanos debemos estar orgullosos de todo el desmadre que hemos hecho o de todo el desmadre que nuestros gobernantes han hecho y que al día de hoy pues, seguimos para adelante, güey. A final de cuentas seguimos jalando todos y seguimos en vías del desarrollo. Este, Poco a poco vamos saliendo adelante, poco a poco vamos creciendo como país y tenemos que reconocerlo a nosotros mismos. Y si algún día dices, oye, güey, es que en México estamos bien jodidos, mira, comparado con Estados Unidos, México está empinado. Pues sí, güey, porque ellos no han tenido que pasar los procesos políticos o los procesos que nosotros hemos tenido que vivir. Pero bueno, ya me ando saliendo del tema. Quiero leer algunos comentarios porque traen muy buen desmadre acá la raza en los comentarios. No se me vayan. Dice la historia de la cucaracha sobre ¿sabes? La cucaracha no me la sé, güey. No me la sé, mándamela y la platicamos. Un saludo a mi compadre, desde arriba para saludarlos a todos. Mi compadre Javier el Jaguar, saluditos compadre. Luis Alejandro Chef, Lisa Aguilera, Erika Román, Nancy Espinosa, Claudia Valtier, Arelia Arjona, Maggie Love, Vero Silva, Esmeralda López, mi compadre Armando Flores, Carolina, saludos, Erika Roma Erika, saludos, Red Richards, saludos compadre, saludos a mi prima Norma Sana, Eli Fuentes, saludos, Amparo Burgos, saludos, Blanca Margarita Hernández, saludos, Karina Lovera dice, ya extrañaba sus clases, pues es que la neta, a mí me gusta un chingo hablar de historia. Yo me puedo pasar todos los días, todo el tiempo. No es por nada, pero de repente en mis borracherías que agarramos por ahí con los amigos, cuando sacan el tema de historia, yo me gancho. Y se entretiene la raza escuchándome, o creo yo que se entretiene, quién sabe, a lo mejor no. Saludo a mi compadre Ricardo, mi compadre Aarón, compadre Alain Valadez, Jaciel. Manuel Munguía, saludos, Manuel. Levit,
Digo, parecía, a mí también me dijeron que era Indalecio, pero pues ya ves. Dice Levita Babs que si Zapata era gay. No sé, güey. No sé, se dicen muchas cosas y ya ves que cuando el río suena agua lleva, ¿verdad? Pudiera ser que sí, pero bueno, yo creo que eso no tuvo nada que ver o no tiene nada que ver con sus logros, ¿verdad? Con sus logros, de en la etapa de la revolución. Eso sería punto y aparte. A mí que me importa, ¿verdad? Cada quien que haga con su, un reguilete. Dice Fernando Guillén, saludos Fernando Guillén, dice, ¿qué sería de nosotros sin Porfirio Díaz? Tienes razón, compadre. ¿Quién sabe qué hiliacho de país seríamos sin los 30 años de gobierno de mi compadre, de mi general Porfirio Díaz? Dicen que también Zapata tenía mujeres más hermosas, los mejores gallos, los mejores caballos. Su silla era la más bonita, le gustaban los botones de plata. Ay, desgraciado, ¿no? Si te digo que Zapata no estaba jodido, ¿eh? Zapata tenía su lana. Bueno, muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron en su humilde Facebook Live, de su amigo El Padrino. Todos me conocen, saben quién soy. Hemos navegado con ese nickname de unos meses para acá. Luego les platico por qué. Pero, muchísimas gracias. Todavía tienen oportunidad. Yo creo que un minuto o dos más. Etiqueten 3 personas, compartan la transmisión. Vamos a regalar uno de estos, grabado en láser con su nombre, al que gane. Mañana hago una ruleta y la transmitimos también en vivo. Ahí no, bueno, no la transmito en vivo, nomás la subo el video donde salga el ganador con todos los nombres. Muchísimas gracias a todos. Espero que se hayan entretenido, que les haya gustado la plática. Es algo muy sencillo que estoy iniciando. No hay producción, no hay escenografía. Le quité los audífonos a mi hija. No es cierto. Sí me maquillaron para no brillar, pero no jaló. Mañana jueves, 9 de la noche, en Roniu, nos acompaña Juancho, el de la verbena popular. Mañana ahí vamos a estar con mi compadre Jaciel, mi compadre Dani, la producción. Ahí nos vemos mañana a las 9 de la noche. Ahí los esperamos. Mañana 9 de la noche, dice, ¿a qué hora para estar al pendiente? Lo de la rifa, lo subimos antes de Ronio. Bueno, muchísimas gracias a todos. Última oportunidad para compartir la transmisión y etiquetar a 2 personas para participar en la rifa del vaso. Próximo miércoles, no se pierdan el segundo capítulo del podcast del Padrino por Facebook Live. También lo vamos a subir a YouTube, a la página de New System. Por ahí nos vemos. Muchas gracias. Estuve con ustedes. Con permiso. Hasta luego.